Bueno, ese caso se originó en Chile. Hemos dicho que es uno de los casos más grandes de defraudación en este país sudamericano. Pero claro, tiene que ver, el ojo está puesto, el foco aquí en territorio nacional, porque estos dos empresarios venían mucho a Perú. Gastaban el dinero en fiestas, en viajes, se involucraban, como decía Jessica en su nota, con modelos peruanas. De hecho, por este caso está siendo investigada también por lavado de activos Yoko Chon, quien se casó, hecho con Coimans, el que está siendo buscado en estos momentos. Y hay también otra modelo peruana, Elba Braco, que también está siendo incluida en este caso porque otro de los empresarios le compró a ella, puso su nombre, departamentos, vehículos bastante lujosos. A la mamá de ella también le compró una flota de autos para que ponga una empresa de taxis. Entonces aquí todavía hay mucho que desengranar. La pregunta hoy es, ¿dónde está este empresario? ¿Dónde está Francisco Coimans? Y la última vez fue visto en Pucallpa, fue detenido, pero luego, como ya explicaba el doctor Nakazaki, tuvo que ser puesto en libertad. Vamos a enlazarnos en estos momentos con el periodista Alejandro Aristimuño, que es periodista de Chilevisión. Gracias por atendernos, Alejandro. Bienvenido. Un saludo desde Lima, Perú. Hola Tatiana, buenas noches desde acá de Santiago de Chile. Bueno, hemos seguido durante todo el día y durante toda esta semana en este caso que en su modalidad quizás no es nuevo. Estamos hablando de empresas de factoring. Ya habíamos tenido un par de escándalos atrás. Hay uno que sigue causando repercusiones, el caso de un abogado de mucha connotación en el ámbito judicial que trastoca ahora también la Corte Suprema, el mundo político también transversalmente de izquierda a derecha. Y anteriormente también teníamos otro caso, por supuesto, de empresas de factoring. Este es sin duda uno de los en dinero de los más cuantiosos, pero lamentablemente hemos tenido que ir contándole a Chile y por supuesto a Latinoamérica cómo se van descubriendo casos de corrupción. Parece como una constante en las empresas de factoring o en algunas empresas de factoring acá en Santiago. Ahora, en concreto, venía revisando prensa chilena cómo anunciaba y trataba de dar explicaciones a lo que hoy está ocurriendo, y muchos coincidían en que están buscando a Coimans por cielo, mar y tierra, pero que aún no lo logran encontrar. Podríamos decir en estos momentos que está prófugo, que no se sabe, no se ha entregado, la policía no lo ha logrado capturar. ¿Qué sabemos de él, de su paradero? Sí, nosotros conversábamos con el abogado de Primus Capital en la mañana también, gracias a la gentileza de ustedes allá en Perú, le hacemos la misma pregunta, si se puede considerar prófugo. El abogado de Primus Capital nos decía que él llegó a Perú, de hecho, huyendo de la justicia chilena. Entonces, quizás la definición de prófugo puede quedar muy bien porque evidentemente él burla prácticamente al sistema judicial en Chile, evita una formalización de cargos, donde sí fue su ex socio. Y él, por el contrario, huye hacia Perú. Entonces podemos hablar que si es prófugo, pudiera ser prófugo entonces de la justicia chilena. Y lo que, por supuesto, nos ha llamado poderosamente la atención, nosotros hemos hecho las consultas tanto al Ministerio Público acá en Chile, también hicimos el intento de hacerlo también, por supuesto, en Perú para poder contrastar la fuente, pero hablamos, por ejemplo, con Cancillería en Chile, hablamos también con el Ministerio Público chileno. Y la verdad hay bastante hermetismo, sobre todo porque ellos endosan la responsabilidad de ahora buscar a Coimans a Perú. Es decir, tiene que ser la policía peruana, según lo que nos han comentado algunas fuentes que hemos consultado el día de hoy, tiene que ser Perú el que finalmente detenga a Coimans para poder ser, digamos, entregado a la justicia chilena. Y son prácticamente dos caminos distintos, el judicial y el diplomático. Recordemos que las cancillerías hablan entre ellas, pero finalmente hacen la bajada hacia los ministerios públicos, que son los que ejecutan finalmente las órdenes de captura. Lo veíamos también en la nota de la colega. Ella decía ya está esta declaración de la Corte Suprema peruana, donde se establece entonces la extradición de este sujeto, pero gira también entonces una orden de detención para Coimans, para que finalmente sea entregado a través de la Cancillería. La Ajá. policía debe dejar una frontera, la policía de investigaciones en Chile debe acercarse, hacer esta comunicación entre policías y finalmente entregarlo a la justicia. Es decir, son dos procesos, el judicial y el diplomático, y es ahí, en esas comunicaciones quizás entre, digamos, dos poderes,
donde cuesta también establecer las comunicaciones, porque la Cancillería lo que dice, o los ministerios de Relaciones Exteriores, tanto el chileno como el peruano, dicen que ellos prácticamente actúan como buzón, es decir, las policías ejecutan una orden de la Corte Suprema, de los poderes judiciales de cada país o del Poder Judicial de cada país, y finalmente la entregan al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se haga efectiva la extradición. ¿Qué sabemos? Bueno, nosotros pensábamos que como acá en Chile, que quizás se tenía mayor información en Perú, por eso hemos hecho estos enlaces durante todo el día, a ver si quizás durante la jornada podíamos tener noticias nuevas, pero la verdad también hicimos consultas a la defensa de Coimans, él nos atendió vía WhatsApp, pero sí nos dijo que no estaba autorizado para decir absolutamente nada. Claro. Y por supuesto, ahí entra el tema del secreto profesional, entre otras cosas, pero estamos hablando que evidentemente es una persona que huyó de un proceso judicial en Chile y ahora es buscado también en Perú, pudiéramos estar hablando, por supuesto, de un prófugo en cuanto a la definición. De acuerdo, coincido contigo y gracias también por compartir la información que has venido recabando durante el día. Lo cierto es, Alejandro, que como bien decía, si él huye de Chile para eludir la acción de la justicia, aquí mismo fue capturado en una oportunidad en el sector de Pucallpa, en la ciudad de Pucallpa, nuevamente escapa de la justicia por este periodo que le dan, que se le levanta la medida, ya no podía estar siendo detenido aquí en territorio nacional. ¿Cuál es la garantía de que siga en Perú? Ninguna, absolutamente ninguna. Y con el dinero, con los millones que, según la justicia chilena, él se habría robado de esta empresa, Primus Capital, pues podría estar ahorita en cualquier parte del mundo. Sí, sí, de hecho llama por supuesto la atención, digamos, de las cautelas que pudiera tomar entonces el sistema judicial tanto en Chile, porque entendemos que Perú lo que ejecuta, el Poder Judicial en Perú, ejecuta por supuesto un pedido de extradición. Y por supuesto depende, bien lo decía el abogado de Primus Capital en la mañana. Mientras que en Chile no exista una orden, Perú no puede reflejarlo. Por eso es que pasa esto. Nosotros preguntábamos en la mañana, bueno, pero si él estuvo en prisión, ¿cómo es que ahora está prófugo? Y por supuesto se da este momento súper delicado. Yo creo que va a tener un análisis completo durante esta jornada. Para nosotros fue imposible hablar con el fiscal nacional Ángel Valencia acá en Chile para preguntarle también, digamos, este espacio que hubo, quizás no solamente con el fiscal, sino también con el Poder Judicial. Hay que decirlo también, el Poder Judicial es quizás un poco más hermético en sus comunicaciones, pero se da este espacio donde Chile, el Poder Judicial revoca una petición de captura internacional, porque lo que dice el Poder Judicial en Chile es que es preferible no hacer una captura internacional o no una orden de detención internacional, o sea, Interpol, sino más bien hacer el pedido de extradición. Y es en ese lapso donde Perú, por supuesto, dice, bueno, no puedo hacer nada, le tengo que respetar, por supuesto, los derechos y lo libero. Le doy un arraigo nacional, entre otras cosas, pero ya sabemos, por supuesto, lo que sucede en estos casos. Le juega a favor. Claro, y tiene varios casos. Tenemos, por ejemplo, hubo hace poco, la Fiscalía no pidió una orden de detención a una alcaldesa que hoy se encuentra prófuga y hay una solicitud de extradición. Esa persona finalmente fue detenida en el extranjero, pero espero, por supuesto, un proceso de extradición. No es como que esta persona sea detenida hoy y mañana sea entregada a Chile. Es esa falta de coordinación de la que hablabas al inicio, definitivamente, que le ha jugado a favor a Coimans y que hoy no sabemos cuál es su paradero. Ni Chile ni Perú saben dónde está. Pero ¿cómo va avanzando el caso a la par en Chile? ¿Qué sabemos, por ejemplo, de Amenábar, que vendría a ser su socio en esta red de corrupción y que ahora, entiendo, le ha echado toda la responsabilidad a Coimans? Sí, y la verdad es que, bueno, esto periodísticamente tiene, digamos, una sustancia importante en cuanto al análisis con las fuentes, entre otras cosas, porque estas personas son amigos, o eran amigos, íntimos amigos, y hay una filtración también a la prensa de presuntos correos electrónicos, conversaciones en WhatsApp, donde se establecía quizás esa amistad. Pero por supuesto basta la presión de la justicia para que esa amistad por supuesto se quiebre, y cuando hay dinero de por medio ya lo sabemos también como otros casos. Entonces hubo una audiencia de formalización donde uno de estos sujetos compareció ante la justicia, no fue a prisión, tuvo prácticamente un arresto domiciliario nocturno,
que también, por supuesto, llama la atención, y te lo reitero, por la cantidad de casos de corrupción que hemos tenido que contar prácticamente en 2023 y 2024, que no solo trastoca el mundo empresarial en Chile, sino que directamente el mundo político, por supuesto el Poder Judicial. Es decir, hemos estado prácticamente en lo que va de 2024, escándalo tras escándalo, hablando de corrupción, no solamente con fraude al fisco, que hablamos de el fraude al Estado, sino por supuesto en este caso, que estamos hablando de avesados empresarios, que como lo decía en la nota de la colega, dicen jurar una lealtad al mismo empresarial, pero son ellos mismos los que cometen este tipo de delitos. Exacto. Y por eso siempre es, digamos, connotación muy pública este tipo de casos, porque primero trastoca el dinero y sobre todo porque hemos tenido que ir narrando casos de corrupción de personas muy adineradas, pero también con mucho poder en el ámbito político y en el ámbito judicial, como lo que hemos conversado, como te comentaba hace pocos minutos, el abogado Luis Hermosilla, que está implicado en una filtración de un audio que trastoca empresarios del factoring, no solamente una empresa de factoring, sino bolsas de dinero, y por supuesto el mundo político, influencias o supuestas influencias en el Poder Judicial. Y cuando llega este caso y hablamos de 250 millones de dólares, que no es menor, y que además este tipo de empresas juega prácticamente con muchas veces cheques falsos, Ajá. pero además con dineros de otros empresarios. Exacto. Y generalmente son empresarios, digamos, no tan adinerados como ellos, que han ido construyendo, digamos, esta figura de empresario adinerado que ya conocemos. Entonces, ¿cuál ha sido el avance? Prácticamente investigaciones, cuando la Fiscalía y el Ministerio Público de Chile ha logrado formalizar, en este caso de Primus Capital, formalizó solamente a una parte, digamos, el que tomaba las decisiones, que es este abogado, este ingeniero comercial Francisco Coiman, prácticamente huye, se va del país sin ser, digamos, formalizado. Y hay una serie de procesos judiciales y hay cuestionamientos también entre académicos y abogados que dicen se tuvo que haber formalizado en ausencia, o no Ajá. se tuvo que pedir a la Corte de Apelaciones revocar esa orden de detención internacional, sino más bien avanzar en paralelo. Pero bueno, por Para supuesto, evitar después esto. que Sí. ya tenemos a alguien prófugo, van a venir muchos análisis de lo que se pudo hacer. Hoy en día lo que tenemos es que finalmente hay una persona que tiene 6 días inubicable para la justicia peruana, que Exacto. finalmente repercute en casos en Chile. Y que, insisto, nada garantiza que él todavía siga en Perú. Así que estaremos atentos, Alejandro, a las acciones que tome Chile y, por supuesto, cómo vaya avanzando este caso. Porque, insisto, hay varios personajes que están involucrados en esa trama, que están aquí en el Perú, como las modelos también vinculadas sentimentalmente a estos empresarios. Así que estaremos, por supuesto, en contacto, atentos a lo que Sí. pase por allá. Muy gentil por este enlace. Así será. Muy buenas noches. Estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Alejandro, periodista de Chilevisión, Alejandro Aristimuño. Vámonos ahora con otro tema. Esto que